esta tarde. Les voy a invitar que me acompañen a hacer una oración. Bendito Padre Santo, en esta tarde, Señor, estamos aquí ante tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor, porque me has permitido, Señor, estar una vez más aquí, Señor, en tu santo templo, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Señor. Tú, Señor, conoces sus aflicciones, sus necesidades, al igual, Señor, que las mías, Señor. Ten piedad y misericordia, Señor, y ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Señor, a no desmayar, Señor, en la circunstancia que estemos, Señor, que te alabemos, Señor, que te demos gracias, Señor. Te pido, Señor, que bendiga, Señor, a cada uno de los hogares, Señor. Bendice, Señor, mi hogar, Señor. Te pido, Señor, por mis hijos, por mis hermanos, Señor. Tú sabes, Señor, las necesidades que cada uno de nosotros tenemos, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, Señor, a seguir buscando, Señor, tu rostro. Te pido, Señor, que esta tarde, Señor, me des de tu gracia, de tu Santo Espíritu, Señor, para poder, Señor, compartir, Señor, tu palabra, Señor, porque no es mi palabra, Señor, es tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que prepare los corazones, Señor, para que esta palabra llegue, Señor, y dé fruto, Señor, para tu gloria y tu honra, Señor. Te lo pido, Señor, en tu bendito nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Esta tarde vamos a mirar un tema importante, ¿verdad? Y este tema es poner nuestra mirada en el Padre, no importando la circunstancia en la que estemos, ¿verdad? Y aquí vamos a mirar unos puntos. ¿Qué hacer si estamos ante tal circunstancia o si somos, ¿verdad? Vamos a ver el primer capítulo en el Primera de Corintios 10, 13. ¿Qué podemos hacer si somos tentados? Cuando lo tengas se puede decir amén. Primera de Corintios 10, 13. Y dice en nombre de Cristo Jesús: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos tentación, ¿verdad? Dice la palabra que el Señor nos va a dar una salida, nos va a dar una salida en esa tentación. Y aquí nos lo dice claramente este versículo, ¿verdad? de Primera de Corintios 10, 13. Y también el Señor Jesús en Marcos 14, 38 también nos está hablando acerca de lo mismo, cómo podemos soportar la tentación. Y nos dice en Marcos 14, 38: dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ah? Entonces el Señor nos está diciendo cómo podemos nosotros vencer la tentación. Cuando venga la tentación a nuestra vida, viene un pensamiento, un mal pensamiento, un dardo del enemigo a nuestra cabeza y nos trae un mal pensamiento. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vencer esto? Nos dice que nos pongamos a orar, que velemos, que obremos, ¿verdad? Para que no entremos en tentación.
aunque muchas de las veces pareciera que la palabra no se da, ¿verdad? Que a veces parece que la tentación es mayor, pero recordemos que la palabra no tiene el mismo efecto en cada uno de nosotros, porque dice allá en Romanos 1:28, Romanos 1:28, dice: por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no les convienen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, cuando nosotros nos ponemos en un plan, ¿verdad? De pensar que nosotros estamos bien, de pensar que la palabra no es para nosotros, decir, pues esa palabra es para alguien más, yo estoy bien, y nosotros creemos que no necesitamos ser dirigidos por el Señor, ¿verdad? Entonces dice que no tenemos en cuenta a Dios, y Dios nos entrega a una mente reprobada. Como también allá en segunda de Tesalonicenses 2:11, donde dice: por eso Dios los entregó a una mente reprobada, dice, para que así sean condenados, dice, a fin todos los que no quisieron creer a la verdad, porque les gustaba más el mal. Entonces, cuando nosotros por nosotros mismos queremos hacer las cosas, siempre vamos a caer, siempre vamos a fallar. Necesitamos dejarle el lugar a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que ahí en Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí miramos, ¿verdad?, que por eso es que no tiene el mismo efecto en unos que en otros. En unos tienen fe, en unos creen más a la palabra. Entonces todos escuchamos la palabra, todos podemos escuchar la palabra esta tarde aquí, y a unos va a hacer efecto, a otros no va a hacer efecto, o no va a ser el mismo efecto. Dice que a unos les aprovecha y a otros no les aprovecha por no ir acompañada de fe por los que la oyeron, ¿verdad? Entonces aquí miramos, ¿verdad? Dice ¿qué debemos hacer cuando seamos tentados, ¿verdad? Debemos nosotros de orar, de confiar en el Señor nuestro Dios, de pedirle, de decirle: el Señor nuestro Dios conoce todo, ¿verdad? Dice que antes de que nuestra palabra salga de la boca, Él ya la conoce. Pero aún así, Él quiere que nosotros hablemos con Él, que nosotros le digamos: Señor, me está viniendo este pensamiento, me están viniendo estas cosas, siento esto, ayúdame, Señor. Y reconocer, ¿verdad?, que nosotros mismos no podemos hacer las cosas, ¿verdad? Que todo lo podemos, pero en Él, en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a ver aquí qué podemos hacer si estamos tristes, ¿verdad? También ahí tenemos una palabra. La palabra nos muestra qué debemos hacer ante la tristeza, ¿verdad? Y la tristeza abarca muchas cosas, ¿verdad? Podemos estar tristes por una razón, por otra, a veces porque estamos enfermos, porque tenemos una necesidad, por cualquier cosa. El ser humano, aunque conozcamos de Dios, ¿verdad?, que sabemos que el Señor nuestro Dios va a estar con nosotros, de todas maneras son cosas que yo creo que es por naturaleza, ¿verdad?, que nos entristecen. Pero aquí vamos a ver esta palabra. Vamos a ver Corintios, segunda de Corintios
4, 17 y 18. Cuando lo tengas puedes decir amén. Y dice en nombre de Cristo Jesús. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de la gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que por ejemplo cuando estamos pasando un momento de tribulación, ¿verdad?, sabemos que no va a ser eterno, por difícil que sea, por como sea, va a llegar su momento en que va a pasar. Pero como volvemos a decir, ¿verdad?, a veces esas cosas nos afligen, ¿verdad? Pero por eso tenemos la palabra y tenemos de buscar, debemos de escudriñar la escritura, ¿verdad?, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y sobre esto mismo vamos a mirar el Salmo 46. ¿Lo tiene, hermano? Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Entonces, no importando, vea, la circunstancia, debemos de dar gracias al Señor. Si estamos pasando un momento de tristeza, pues debemos de clamar. Recordemos que cuando el Señor Jesús llegó el momento, vea, que Él iba a ser entregado, dice que se angustió en gran manera y que se entristeció su alma. Pero Él nos enseñó que entonces, como más se entristecía, se iba a orar y a orar más y más. Lo peor que podemos hacer nosotros es rendirnos y volvernos atrás, porque ¿quién es el que puede ayudarnos sino el Señor? Entonces nos está diciendo su palabra, ¿verdad?, que oremos para que no entremos en tentación. La misma oración nos va a ayudar también en el momento de tristeza. El Señor, como les digo, el Señor es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando iba a ser entregado, se llegó el momento del sacrificio, se angustió en gran manera, y Él nos dice que se ponía a orar, y les dijo a los discípulos que se pusieran a orar con Él. Entonces es lo que nosotros debemos hacer cuando estemos tristes, ¿verdad? Ponernos a orar. Cuando estemos en tentación, tenemos que ponernos a orar de igual manera, ¿verdad? Amén. Y vamos a mirar si estamos en la enfermedad, qué es lo que debemos de hacer, ¿verdad? Vamos a ver Salmos 41, 3 y 4. Y dice en nombre de Cristo Jesús, dice: el Señor lo sustentará sobre el lecho de dolor, mullirás toda
su cama en su enfermedad. Yo dije: Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Entonces tenemos que reconocer, ¿verdad? Por medio de la escritura nos dice, que las enfermedades vienen a causa del pecado. Vienen de diferentes formas, ¿verdad? Viene a causa del pecado, viene para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros. Gloria a Dios. Y también viene porque el enemigo, ¿verdad? Por un ataque del enemigo. Entonces el enemigo nos ataca. Lo podemos mirar ahí, por ejemplo, en Job, ¿verdad? Cómo Job fue atacado, ¿verdad? Entonces es una manera de que nos enseña la palabra, de que el enemigo nos ataca, ¿verdad? Y también el Señor nos mostró por la palabra, ¿verdad? Que dice que para que la gloria de Dios sea manifestada, suceden a veces las cosas. Y también la palabra nos muestra que por el pecado vienen las enfermedades, ¿verdad? Entonces todo esto nosotros debemos de saberlo, ¿verdad? Para que en el momento que estemos pasando las luchas, pasando las pruebas, también nosotros nos conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Si alguien nos conoce, es el Señor. El Señor nos conoce y nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, por ejemplo, si a veces nosotros tenemos resentimiento, tenemos odio en nuestro corazón, esas cosas nos traen enfermedades graves. No podemos estar en paz. Nos traen estrés y todas ansiedad y todas esas cosas. Hay muchas enfermedades que nos trae, como el rencor, el odio, esas cosas. Nosotros sabemos que son cosas que a nosotros no nos convienen, ¿verdad? Los hijos de Dios ya no tenemos que tener esos malos sentimientos, esos malos hábitos, ¿verdad? De estas cosas, porque el Señor nos dijo que nos amemos los unos a los otros y que amemos al prójimo, y aún que amemos a los enemigos, ¿verdad? Entonces, de por sí nosotros no tenemos que tener enemigos, pero si alguien se considera nuestro enemigo, aún nosotros tenemos que amarlo, ¿verdad? Porque ese es el Hijo de Dios, amar al prójimo, ¿verdad? Amar a Dios primeramente y amar al prójimo, ¿verdad? Y vamos a mirar qué debemos hacer, ¿verdad? Cuando tenemos salud, aún cuando tenemos salud. Ya miramos en la enfermedad, ¿qué debemos hacer? Cuando tenemos salud, de igual manera, vamos a ver ahí en Salmos 103, del 1 al 5. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacía de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila, ¿verdad? Entonces todos estos favores, dice el rey David, ¿verdad? Le decía a su alma. Él hablaba con su alma. Hay otros salmos, ¿verdad? Donde dice alma mía. Entonces nos está enseñando, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hablar con nuestra alma, con nuestro ser interior, ¿verdad? Porque nosotros tenemos un ser interior, que que está afuera solamente es un cascarón, pero dentro está el verdadero yo, o sea, un ser interior. Debemos de hablar nosotros con él. Gloria a Dios. Alma mía, sea agradecido. Mira que hoy te levantaste. Mira que el Señor te ha dado alimento, que tienes salud, que
tienes trabajo, que tienes lo que tengas, ¿verdad? Lo que tengas, alma mía, bendice, alaba al Señor. Entonces, todas esas cosas nos las enseña aquí la palabra, ¿verdad? Como le digo, hay otros salmos donde también el rey David, ¿verdad? Nos dice que cómo él hablaba con su alma. Él hablaba con su alma y le decía: bendice, alaba al Señor, alaba a tu Creador. Entonces es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Gloria a tu nombre. Y vamos a ver también ahí en Santiago 5:13. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: ¿está alguno entre vosotros afligido? Aquí nos vuelve a decir la palabra, dice: haga oración. Ya dijimos que afligido, podemos estar afligidos por diferentes cosas, ¿verdad? Pero en fin, es que estemos afligidos sea por lo que sea, ¿verdad? Dice: ¿está uno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas, ¿verdad? Que alabemos al Señor, ¿verdad? Alabemos al Señor. Si estamos alegres, si estamos afligidos, que hagamos oración, ¿verdad? Entonces aquí la palabra del Señor nos está enseñando, ¿verdad? Qué es lo que debemos de hacer, cómo debemos de actuar, ¿verdad? Y es hermoso, ¿verdad? Porque antes, por ejemplo, solamente sabíamos, siempre hemos sabido que hay Dios, ¿verdad? Yo me crié en la iglesia tradicional y siempre sabía que había un Dios, pero por ejemplo, no sabía muchas cosas que ahora sé. Por ejemplo, ahora sé que esté donde esté, Él me mira, Él me oye. Entonces, que es un Dios vivo. No es una imagen que la voy a poner en algún lugar y de ahí no se va a mover. El Dios vivo, el Dios todopoderoso, estemos donde estemos, Él ahí está. Él nos ve, Él nos oye. Entonces es por eso, ¿verdad?, que dice su palabra que si estamos alegres, le alabemos. No necesitamos estar esperando a que venga el miércoles o a que venga el domingo para alabarle, ¿verdad?, para venir y alabar en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro camino. Cantemos alabanzas al Señor, porque antes cantábamos otras cosas, le cantábamos al mundo, pero ahora le vamos a cantar al Señor nuestro Dios, ¿verdad? Porque aún dice que los animales, ¿verdad?, los animales también alaban al Señor, todos los animales. Entonces, si son animales, ¿verdad?, animales que dice uno, esos no razonan, pero a veces tienen mejor comportamiento, ¿verdad?, que uno, ¿verdad? Entonces debemos de ser agradecidos nosotros, debemos ser agradecidos con el Señor, ¿verdad?, que nos sustenta, que es el que nos provee en nuestras necesidades. Amén. Vamos a ver qué debemos hacer, cómo debemos actuar cuando el Señor nos da algún don, un regalo, ¿verdad?, un don. Vamos a ver Jeremías 9, 23 y 24. Cuando lo tengas, se puede decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: así dijo el Señor, no se alabe el sabio
en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. El Señor muchas de las veces, ¿verdad? Siempre nos está dando regalos, nos da habilidades, nos da dones, nos da talentos, ¿verdad? Y muchas de las veces eso nos puede hacer daño, ¿verdad? Tenemos que saber que todo lo que tengamos, todo el Señor nos lo da, ¿verdad? Es un regalo que el Señor nos lo dio con un propósito. Entonces, que nosotros debemos de saber que si nos dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Si hay que gloriarnos, que nos gloriemos en el Señor, que nos gloriemos en el Señor y que sepamos, ¿verdad? Que de Él son todas las cosas, por Él y para Él, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice también ahí sobre esto en Primera de Timoteo 4, 14 y 16. Cuando lo tengas, puedes decir amén. Dice en nombre de Cristo Jesús: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los demás. ¿Ya? Dice que no descuides el don que hay en ti. El Señor dice la palabra que Él nos da dones, ¿verdad? A veces nosotros somos tardos, ¿verdad?, para descubrir, ¿verdad?, qué es lo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos ha dado dones, nos ha dado habilidades, nos ha dado talentos. Y nosotros tenemos que cumplir con ellos. Dice que no los debemos de descuidar. Porque la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Por ejemplo, como cuando nos dice la palabra que hubo 3 personajes, ¿verdad?, que el Señor les dio 5 talentos, 3 talentos y 1 talento. Y aquellos hombres, ¿verdad?, dice que el que le dio 5 se puso a trabajar. Y cuando vino al Señor, le dijo: Señor, aquí están estos 5 talentos y tengo 5 más. Aleluya. Y el Señor le agradeció, ¿verdad? Le dijo: buen siervo, dijo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, dijo. Y lo mismo hizo con el que le dio 3. Dijo: Señor, dijo, me diste 3, dijo, aquí tengo otros 3. Y lo mismo le dijo el Señor. Pero el que le dio un talento, tuvo miedo y fue y lo enterró, ¿verdad? Fue y enterró ese don. Entonces dice que el Señor le dijo: insensato, dijo, ¿por qué? Dijo, le dijo este hombre, dijo: no, dijo, es que aquí está lo que tienes, aquí está lo que es tuyo, dijo, porque es que tuve miedo, dijo, y fui y lo enterré. Dijo, porque, dijo, yo sé, dijo, que tú eres un hombre exigente, dijo, que no siembras, dijo, y quieres cosechar, dijo, ni siembras, dijo. Por eso, dijo, tuve miedo y mejor fui y lo enterré. Aquí tienes lo que me diste, lo que es tuyo, ¿verdad? Pero entonces el Señor lo reprendió.
Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de descubrir qué es el don que el Señor nos ha dado para que nosotros nos pongamos a trabajar en él, ¿verdad? Para que el día cuando el Señor cuando el Señor nos pida cuentas, ¿verdad?, no nos vaya a decir como ese siervo, ¿verdad?, siervo inútil, sino, le dijo, siervo inútil, dijo, porque dijo, mínimo lo tenías que haber puesto en el banco, dijo, para que me diera alguna ganancia, dijo. Entonces, el Señor nos da talentos, ¿verdad?, y no debemos de descuidarlos, sino que tenemos que ponerlos por obra, ¿verdad? Y lo que nos dé el Señor, sabemos que todo viene de él, ¿verdad? No tenemos que hacernos o sea, crecernos por ello, ¿verdad? Creer que es porque nosotros somos mejor que los demás o porque no lo merecemos, ¿verdad? Es porque el Señor es bueno, misericordioso, y por eso es que Él nos da todas estas cosas. Vamos a ver cómo debemos actuar, qué debemos hacer, dice, si estamos en pobreza, ¿verdad? Y vamos a ver Proverbios 28:6. Proverbios 28:6, y dice en nombre de Cristo Jesús: mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico, ¿verdad? Entonces, mejor es el pobre que camina en su integridad. O sea, cuando nosotros estamos ante las necesidades, estamos ante la pobreza, ¿verdad?, tenemos que ser agradecidos de igual manera. Todo eso lo mira el Señor. Porque dice que mejor es ser pobre que ser rico y de perversos caminos, ¿verdad? Pero también el otro día estábamos mirando un proverbio donde dice que en el barbecho de los pobres dice que hay mucho pan y se pierde, dice, por falta de cordura, por falta de entendimiento, se pierde. Entonces hay mucho pan. Solamente tenemos que poner nuestra confianza de pedir al Señor. Y nos dice su palabra, ¿verdad?, que si Él tiene cuidado de las aves, dice, ¿cuánto no va a tener más cuidado de nosotros, ¿verdad? Yo ahorita, y de todas maneras sí les voy a comentar, ¿verdad?, porque no es que me aflija así mucho, ¿verdad?, porque yo sé que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso, ¿verdad? Ya tiene como unas 4 semanas, un mes que no estoy trabajando. A veces trabajo 2 días, a veces 3, y así de repente ni un día, ¿verdad? Pero yo sé que el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Yo sé que Él es por eso que no estoy tan afligido, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor va a proveer. Pero de igual manera les pido de sus oraciones, ¿verdad?, para que el Señor provea. Entonces tenemos que saber, ¿verdad?, que el Señor es bueno con cada uno de nosotros. Vamos a ver, cuando nos sentimos solos, qué es lo que tenemos que hacer. Y vamos a ver ahí en Salmos 34, 17, 18. Dice en nombre de Cristo Jesús: claman los justos y el Señor oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor
a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Ya? Entonces, cuando se siente uno solo, cuando se siente uno en soledad, a veces que parece que nadie nos escucha, a veces que cuando vienen tiempos difíciles, ¿verdad?, que estemos pasando por esa situación, tenemos que aprender, ¿verdad?, que tenemos que clamar al Señor. Pero dice sus palabras, dice allá en Jeremías, ¿verdad?, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Pero si conocemos la palabra, ¿verdad?, la palabra nos está diciendo allá creo que es en primera de Pedro 3:10, donde dice: el que de veras quiera gozar los días y vivir días felices, dice, aparte su lengua del mal, busque la paz y corra tras ella, dice, porque el Señor, dice, tiene puestos los ojos sobre los justos y sus oídos atentos a sus peticiones. Entonces, nosotros tenemos que practicar la justicia, para que el Señor pueda escuchar. O sea, el Señor escucha todo, sea bueno, sea malo. Tenemos que saber que Él escucha todo, pero no va a atendernos si nosotros no nos esforzamos, si nosotros no andamos en sus caminos. No nos va a atender. Por eso dice que nos apartemos del mal, ¿verdad?, y de hablar mentira, de todas esas cosas, que busquemos la paz y corramos tras de ella. Entonces esas son las cosas, ¿verdad?, que pide el Señor para que Él pueda actuar, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Pedro 5, primera de Pedro 5:7. Cuando nos sintamos solos, ¿qué debemos de hacer, verdad? Primera de Pedro 5:7. ¿Lo tiene? Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Primera de Pedro 5:7. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, si nos sentimos solos, si nos sentimos esto va con todo, ¿verdad? Si nos sentimos, estamos tristes y todo esto, echemos nuestra ansiedad sobre el Señor y Él va a tener cuidado. Dice: porque Él tendrá cuidado de nosotros. Nos dice que seamos sobrios y velemos, porque vuestro adversario, dice, anda como león rugiente alrededor, dice, buscando a quien devorar. Entonces, si nosotros nos desesperamos, si nosotros, dada la situación en la que estemos pasando en esa tribulación, ¿verdad?, nos apartamos, entonces viene el enemigo y aprovecha, ¿verdad? Pero si nosotros estemos lo que estemos pasando, si estamos pasando esa situación, si se la entregamos al Señor y le clamamos con más fuerza, le decimos: Señor, yo no puedo con esto, ayúdame, el Señor va a tener cuidado de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué podemos hacer estando en una enfermedad o próximos a la muerte. Y vamos a ver ahí en Salmos 23:4. Cuando lo tenga, si puede decir amén. Y dice: en nombre de Cristo Jesús, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Ya? Si estamos en una enfermedad o en peligro de muerte, no debemos de temer, porque si estamos bien con el Señor. Porque si no estamos bien, entonces
dice que hay temor, dice la palabra, hay temor donde hay castigo, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos que estamos en el Señor, que le hemos buscado, que nos abstenemos, ¿verdad?, de las cosas que al Señor le desagradan, tenemos que tener confianza en que Él está con nosotros, en que Él nos va a librar, en que si viene la muerte no importa que venga, porque sabemos que vamos a estar con Él. Dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Pues ya me voy a morir, voy a irme con el Señor, ¿ya? Pero tenemos que temer. Si no estamos bien, entonces sí tenemos que temer. Y todavía tenemos una oportunidad, ¿verdad? Mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos perdone, ¿verdad? Porque una vez pasando la puerta, ya no hay vuelta para atrás, ¿verdad? Ya nada se puede hacer. Es estando en vida cuando nosotros tenemos que arrepentirnos, cuando nosotros tenemos que pedir perdón. Y ante toda circunstancia, vamos a ver, dice, pero ante toda circunstancia, vamos a ver Isaías 26, 3 y 4. Dice en nombre de Cristo Jesús, dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti perseverara. No estoy mirando a ver si con atención. Pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos, ¿verdad? Tenemos que tener la confianza, ¿verdad? Y Él dice que nos va a guardar en completa paz, porque por cuanto hemos confiado en Él. Y vamos a ver ahí en Hebreos 12, del 1 al 3. Dice en nombre de Cristo Jesús: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Ya? Nosotros sabemos todo lo que el Señor nuestro Dios, ¿verdad?, pasó, tuvo que pasar. Él estando en su trono, ¿verdad?, dice la palabra que se despojó a sí mismo y se hizo semejante a los hombres. Tuvo que pasar lo que nosotros debíamos de haber pasado. Nosotros, siendo pecadores, nosotros teníamos que ser, ¿verdad?, los que teníamos que haber sido azotados, crucificados, y era justo que nosotros pasáramos eso por todas
nuestros pecados, ¿verdad? Por todas nuestras transgresiones, mas él cargó con todo eso, ¿verdad? Él cargó con todos nuestros pecados, Él cargó con todos nuestros sufrimientos, con nuestras enfermedades. Nos lo dice allá el capítulo 53 de Isaías, ¿verdad? Entonces, Él siendo el Dios, el Todopoderoso, ¿verdad? Se despojó a sí mismo para venir, para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Para salvar a este mundo que estaba perdido, estaba condenado, estaba destituido de la gloria de Dios e iba al castigo eterno, ¿verdad? Pero en su grande amor, en su grande misericordia, Él hizo el sacrificio perfecto, ¿verdad? De una vez, dice, y para siempre, ¿verdad? Entonces, el regalo Él ya nos lo dio. Ya nomás nosotros tenemos que saber que tenemos que alabarle, tenemos que bendecirle en lo que estemos haciendo, en las circunstancias en las que estemos. Tenemos que estar puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿verdad? Sabiendo que solamente por Él podemos ser salvos y que fuera de Él no hay quien salve, ¿verdad? Porque dice la palabra que bajo el cielo no se ha dado a los hombres ningún otro nombre por el cual podamos ser salvos, más que en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra por los siglos de los siglos, ¿verdad? Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta palabra sea de edificación, y espero que hayan notado los versículos, los capítulos, ¿verdad? Y le den una pasada, porque es importante. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Podemos mirar, tener una visión diferente, podemos comprender en diferente manera, y si luego suele salir alguna pregunta, ¿verdad? O le podemos entender de una manera y decir, pues aquí yo lo entiendo así, ¿verdad? Entonces, igual si tiene alguna pregunta, puede hacerla, ¿verdad? Espero que sea de edificación para cada uno de ustedes, ¿verdad? Y Dios les bendiga, hermanos. Sigan